septiembre, digamos, está el solsticio de verano, perdón, de primavera, y comienzan, digamos, a alargarse los días. Generalmente aquí en septiembre es donde uno siembra cuando va a cultivar en el exterior. Y uno encuentra septiembre, los días van, digamos, se van alargando, 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 hasta llegar al 21 de diciembre, ¿cierto? Que es el solsticio de verano, y ahí empiezan los días a cortarse en horas de luz, ¿cierto? Se empieza a alargar hasta que llega un punto, que es el 21 de diciembre, y después se empiezan a cortar los días. O sea, la cantidad de horas de luz que tenemos van a ir en aumento y después van a ir en disminución. Y este ciclo, estos cambios en la luz son lo que gatilla o lo que define si la planta va a crecer o va a comenzar a florar. Y ahí aparecen las dos etapas que son las que generalmente son las más relevantes, que es la vegetación y las flores. Entonces, generalmente, eso depende del lugar geográfico también de donde uno se encuentre, porque evidentemente no es lo mismo cultivar en, no sé, en Santiago, en el norte, y cultivar en el sur. Hay diferencias que uno tiene que considerar. Pero uno generalmente germina alrededor de septiembre, tira la semilla a la tierra, estas germinan, más adelante vamos a hablar de la germinación de esa etapa. ¿Y qué pasa? Que como los días van alargándose en horas de luz, la planta sabe que lo que tiene que hacer es vegetar, o sea, crecer, sacar tallos, sacar hojas, sacar tallos y creciendo en tamaño. Y eso se le llama vegetación. O sea, lo importante es que va creciendo, digamos, en tamaño y en sus componentes la planta. Pero cuando llegamos al 21 de diciembre, que es el día más largo del año, y empezamos a cortar ahora ya los días, ese cambio del fotoperiodo es el switch, o sea, es el fenómeno que gatilla que comience la floración, que le indica a la planta el momento ya tenemos que dejar de vegetar, se acerca el otoño, así que hay que comenzar a florar, hay que empezar a sacar flores. Pregunta, ahí, ¿cuál es en qué parte entre la vegetación o la floración se sabe ya que es macho o hembra? Se sabe generalmente aquí, podríamos decir, 2 semanas después de más o menos del 21 de diciembre. Ahí es cuando, digamos, aproximadamente a 2 meses, a 2 semanas de comenzar la floración, es donde la planta muestra su sexo. Muestra si es hembra o si es macho. Entonces, cuando comienza este proceso, la primera, segunda semana hay que estar muy atentos, hay que estar mirando las plantas todos los días, porque de un día para otro va a aparecer, digamos, su sexo, podríamos decir. Y bueno, continúa la floración en los días de enero, febrero, marzo, abril, cogollos 1000, es el momento de la cosecha. Ahí va a depender un poco de la planta, si en abril o en mayo, pero se mueve más o menos en ese rango. Como dijimos, probablemente las sativas pueden que llegar hasta mayo, incluso principios de junio para cosechar. Y la índica a principios de abril ya van a estar medias listas para poder cosechar. Una consulta, ¿Sí? ¿La etapa reproductiva de la planta comienza como a fines de la floración o después de que florece o va a poder acompañar? Si estamos hablando de la reproducción, digamos, sexual, necesita que estén las flores propiamente tal como flor. Eso, digamos, va a requerir que estemos en mitad por lo menos de, diría yo, febrero, por ahí. Digamos, tiene que estar la flor completamente constituida para que eventualmente sea polinizada por el polen y comenzar a producir. A mitad de floración se puede generar un hermafroditismo. Generalmente, claro, aquí digamos, junto con la aparición del sexo y las primeras flores es donde pueden aparecer también, conjuntamente pueden aparecer estas vainas con polen. Así que siempre, digamos, aquí en la vegetación uno se preocupa más bien de ir trabajando la planta, haciendo las podas y todo eso, pero cuando comienza la floración es donde tenemos que estar atentos en qué momento muestra el sexo, si es que aparecen los hermafroditas. Este es el momento que hay que mirar más la planta para digamos, evitar que aparezcan estas como aberraciones, estas plantas medio extrañas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuándo sabes cuando ya está lista? Porque ahí dice ya entre enero, mayo, y luego dice ya enero, febrero, marzo, y abril ya, o sea, ya es tiempo de cosecha. Claro. O sea, marzo, abril es tiempo de cosecha. Claro, claro, dependiendo de la planta se puede mover entre abril y, digamos, principios de junio inclusive. Ahora, ¿cómo saber en qué momento cosechar? Les vamos a enseñar, porque lo que uno hace es observar una parte de la planta que es una glándula, que se llama tricoma. ¿Ya? Son unas pequeñas glandulitas que aparecen en la flor y que cambian de color. Entonces uno, dependiendo del color que tenga esa glándula, uno decide si cosechar o no, o si la planta está madura o no está madura. Porque también tenemos que ver hoy en día que los días están más cortos. Claro, sí. Entonces, más rápido el proceso.
En realidad, sí, es más corto. O sea, en realidad, del momento que empiezan a disminuir las horas de luz, ya la planta sabe que tiene que comenzar la floración. Y digamos, el tiempo que su floración generalmente es estándar, son por ejemplo 8 semanas. Generalmente uno incluso cuando compra las semillas dice el catálogo cuántas semanas de floración. Esa floración y uno le saca la cuenta más o menos. Claro, ahora siempre hay que considerar que en exterior hay condiciones que uno no puede manejar. Entonces, si por ejemplo tuvo un febrero, marzo más lluvioso o más helado, o más frío, que apuró un poco más la flora, son elementos que uno no puede manejar. Entonces, esas cantidad de semanas en este caso son referenciales. Uno sabe que en la octava, novena semana más o menos va a estar lista la planta. En indoor, como uno maneja las condiciones, generalmente es bien preciso. Uno la octava semana la planta está lista. Pero más que eso, y a pesar de eso, y a pesar de que uno maneja el tiempo, las semanas, les vamos a enseñar cómo observar la flor y decidir en qué momento cortar, porque eso es más importante. O sea, uno se guía por las semanas, pero ya sabe en qué momento por ejemplo, estoy en la octava semana, voy a cortar el lunes o cortar el domingo. Esas diferencias, por ejemplo, o son unas diferencias de algunos días, la decisión más fina la hace mirando, observando en la flor. ¿Ya? Y esas son las condiciones de exterior. Esto uno no lo puede manejar, aquí hay que digamos, estar disponible o estar dispuesto a que el ambiente haga lo que quiera un poco con el cultivo, así que uno tiene que tener presente que no es tan sencillo. Lo que pasa es que una amiga hermana que hace estudios y todo sobre el clima me dijo que el tema del calentamiento global era real. Claro. Y ya septiembre, el antiguo septiembre en octubre ya. Yo por ejemplo tiré mis semillas a fines de octubre porque encontraba súper bravo septiembre y bueno, me resultó. Y resultó ser que marzo era como abril, estaba realmente corrido un mes y eso me lo afirmó este compadre que Claro. se mantiene haciendo ese estudio que como que a nadie le provoca nada en todo ese fenómeno, es como, ya, qué bueno. Pero lo importante... Claro, en las plantas las plantas sí les afecta. Aquí hay que tener cuidado en el exterior. Cuando uno se germina o va a tener una planta en el exterior, en esta época pueden haber todavía heladas. Y en esta zona del país pueden encontrarse con una helada tardía. Y eso hay que tenerlo presente. Igual acá pueden haber, particularmente en Conce, llueve en todo el verano. Bueno, justamente el cambio climático ha cambiado un poco ese punto. Generalmente en el sur no es tan difícil, no es tan fácil hacer exteriores, pero se puede, y más con el cambio climático, donde se ha visto que está lloviendo menos, entonces eso igual favorece un poco el tema de hacer exterior aquí, podríamos decir, en el sur. Pero se podría también hacer la germinación en septiembre, pero dentro de la casa como almácigo y después la plantita. Sí. ¿cierto? De hecho, generalmente uno trata de hacer eso. Claro. Porque la recomendación es un poco tratar de cultivar las plantas en macetas grandes, pero en macetas, porque si uno también las puede mover. Entonces, o sea, si uno es más cuidadoso y puede estar mirando el clima, si ve que va a estar pronosticado bajo 5 grados, las mete para la casa y las saca al día siguiente. Y mucha gente lo hace así. ¿No se estresan? No, generalmente no es un problema, porque lo importante en este caso es que si voy a meterla en la noche, la planta esté de noche, o sea, meterla en una pieza oscura, no tenerla con una luz o aquí en el living donde le está llegando luz artificial. Hay que tener presente de que si lo voy a ingresar a la casa, lo mantengo en un lugar que mantenga la oscuridad, no ponerle más horas de luz, porque ahí la planta se va a confundir, va a tener un día más largo, un día más corto, más largo. ¿Podría ser quizás una buena idea ponerle un nylon? Claro, bueno, la otra opción es proteger la planta directamente físicamente, poniéndole nylon o un pequeño invernadero. Ahí, digamos, depende un poco de las opciones que tenga cada uno. Ahí cada uno tiene que tomar las decisiones. Si tiene un patio, si tiene la posibilidad de armar una pequeña espacio donde pueda cubrirle del rocío o de la helada. Pero como les insisto, cuando uno está en esta etapa tiene que preocuparse de las heladas tardías que todavía ocurren. Podemos contar en septiembre con helada, y aquí también empiezan a aparecer las lluvias, que incluso pueden caer de forma media, podemos decir, esporádica y poco clara aquí en Conce. O sea, de Concepción de un día para otro solamente llueve, y si le cae una lluvia grande a una planta puede sacarle todos los tricomas y hacer un problema. Entonces generalmente aquí y acá tenemos que tener, ojalá, la planta tapada, cuidarla. Eso. Ahora, esto es cuando uno lo hace en exterior con la luz del sol, con las condiciones, digamos, exterior. Pero si uno, digamos, lo hace en interior, dentro de un indoor, lo que hacer es generar condiciones artificiales, ojalá idealizadas, perfectas, lo más perfectas posible. Vamos a tratar de
entregarle a la planta la condición ideal en donde se sienta súper cómoda, le guste mucho estar ahí donde está, y por lo que vamos a tener mejores rendimientos, vamos a tener más gramos de cannabis por planta. Porque en definitiva, ¿cuál es el sentido un poco del cultivo? Es tener la menor cantidad de plantas posible, que te esté produciendo la mayor cantidad de cannabis, evidentemente para evitar los riesgos legales y ese tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer es idealizar lo que está acá y controlar las condiciones, tratar de manejar las condiciones que en exterior son difíciles de manejar, como la temperatura y son los fotoperiodos muchas veces, y la humedad también. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo que nosotros vamos a hacer tiene la misma etapa: germinamos, vegetamos y floramos, pero aquí lo relevante o lo significativo son las horas de luz. En este caso, en la primera etapa vamos a considerar 18 horas de luz y 6 de oscuridad. 18, 6 es el fotoperiodo de germinación y vegetación. Esto puede extenderse a 24-0, pero no se lo recomiendo porque las plantas tienden a tener ciertos problemas y se estresan un poco. Pero entonces generalmente como estándar se utilizan 18 horas de luz, 6 de oscuridad. Eso durante todo el periodo de germinación y vegetación. Cuando uno ya, esto dentro del indoor, en condiciones un poco más ideales o estándar, se demora entre 1 o 2 meses. Entre 30 a 45 días, puede llegar a los 60 días. Eso depende harto de la planta, de cómo uno cultive y de otros elementos que vamos conversando más adelante, ¿ya? Pero en general se mueve entre los 30 a 45 días. Y cuando decimos, ya, bueno, este es el momento para comenzar la floración, lo que vamos a hacer es simplemente reducirle drásticamente las cantidades de horas de luz. Vamos a pasar de 18-6 a 12-12. O sea, vamos a pasar a un ciclo de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y yo, automáticamente, al momento de cambiar ese fotoperiodo, la planta sabe listo, es el momento de empezar a florar. Entonces, a diferencia de esto que es paulatino y que cada día se va reduciendo algo así como 2 a 3 minutos, en el periodo de floración, que es un proceso bien lento y la planta se demora un par de semanas en comprender que está empezando a cortarse los días, aquí lo hacemos de forma radical, por tanto el efecto es más instantáneo, más rápido, y la planta rápidamente comienza a florar. La floración en general se demora entre 60 y 90 días, insisto, depende del tipo de planta, depende de la cepa, depende de varias condiciones, pero se mueve entre 2 a 3 meses las que se demoran más, ¿ya? En total, si se encuentra un cultivo, desde que uno puso la semilla en la tierra hasta el final, se puede demorar entre 3 a 4 meses. ¿Ya? Disculpa, ¿Sí? ¿tú recomiendas hacer el cambio de ampolletas, cierto? Sí, Cambio de horas, ¿no? sí, vamos a hablar un poco más del sistema de iluminación y eso, pero generalmente, ¿qué se hace? Se utiliza un tipo de ampolleta para la primera etapa y después uno cambia a otro tipo de ampolleta para la segunda etapa. En este caso se ocupa aquí aluro metálico, que es una luz blanca, y en floración se ocupa una luz naranja. Ahí tienen que tener presente que el tipo de iluminación es bien similar a lo que se ocupa en el alumbrado público. Ese es más o menos el sistema que uno utiliza. Entonces la luz naranja típica del alumbrado público es la que vamos a usar en floración. Y en vegeta, acá vamos a usar luz blanca. Y como se requiere luz blanca, se puede utilizar incluso estas bajo consumo, fluorescentes, o el alumbrado metálico, que digamos es la versión un poco más potente de iluminación para este caso para la vegetación. ¿Y la de sodio sirve? La de sodio es la, digamos, de alumbrado público, la naranja, y la que se ocupa en floración, es la misma. Es la misma que estábamos comentando, ¿ya? Entonces, lo relevante aquí es que en estas condiciones puedo cultivar una vez en el año. O sea, voy a cultivar desde septiembre a abril. Es muy difícil en esta zona cultivar en invierno, se puede, pero es difícil, pero se puede, requiere cierta habilidad. Pero en general lo que se hace es utilizar el periodo normal de septiembre a abril. En indoor, la diferencia es que puedo estar cosechando cada 3-4 meses, o sea, puedo tener a 3-4 cultivos en el año. Entonces, hay compenso, podríamos decir. Acá voy a tener menos rendimiento que acá, porque aquí en el exterior con una planta probablemente puedo incluso estar listo para el año. Si uno lo hace bien y digamos bien cuidadoso. Acá va a ser difícil y aquí va a estar continuamente cultivando y cosechando. Pero la diferencia es muchas veces la capacidad de manejar los tiempos, o sea, uno tener certeza en qué momento va a cosechar, porque sabe que si siembro aquí, en 3-4 meses voy a cosechar. Disculpa. Acá es más variable, aquí esto varía un poco, entonces hay que tener presente esas cosas. Que con el gráfico de utilizar el indoor, es independiente que si la planta, como le llamamos, es automática o feminizada, se va a dar igual independiente de los 4 meses. Independiente, ahí generalmente uno,
Yo no tengo mucha experiencia automática, en realidad no tengo, no he cultivado muchas veces automática, pero en general uno puede cultivar sin modificar el fotoperiodo de forma, digamos, relevante. Si, digamos, alguien, no sé si ya o alguno me puede comentar con respecto a la automática. Lo que pasa es que la automática es indiferente al cambio de fotoperiodo. O sea, la automática tiene un periodo de vegetación muy corto, de alrededor de 20 días, y luego eso, independiente si hay 20 horas de luz al día o 2 horas de luz al día, la planta va a florecer. Por eso se le llama automática. La automática, si bien tiene ciertas ventajas, en general, personalmente no la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque no se pueden esquejar, por ejemplo. Entonces así uno no puede mantener la planta. Si la automática se estresa en el periodo inicial vegetativo, queda muy pequeña. Entonces muchas veces la gente pone 5 automáticas en un mueble de 1 metro por 1 metro, se le estresan una vez y termina siendo 5 cubitos miniatura, y si se estresaron una vez ya no crecen más. Sí sirven en condiciones, por ejemplo, si se está cultivando en exterior y se quiere tener un cultivo inicial, por ejemplo, poner automáticas junto a plantas regulares, y así las automáticas van a estar cosechadas a principios de enero, por ejemplo, para tener una cosecha aunque más pequeña, temprana, y luego cosechar el resto de la planta en abril. Y también pueden servir para tener esa cosecha inicial temprana si es que se está iniciando con un indoor. Uno puede poner semillas automáticas y semillas regulares. Entonces, en el proceso vegetativo de las semillas regulares, las automáticas van a florecer. Porque florecen siempre. Entonces, mientras yo crezco las que son regulares, para que tengan un buen tamaño para pasar la floración, las automáticas crecen, y en el momento de cortarlas voy a tener más espacio dentro del indoor y pongo a florecer. Y ahí puedo cambiar las horas de luz para que empiecen a florecer las otras plantas. Entonces, en esos momentos como que representan una pequeña ganancia, pero en general, si uno tiene un sistema continuo, por ejemplo, de producción de esqueje o un indoor con 2 cámaras, no representan una ventaja particularmente buena. Y en general son plantas que se les ha criticado harto por tener un poco menos cannabinoides que el resto de las plantas. A mí me gustaría hacer un solo comentario sobre eso, y quizás es importante porque como estamos pensando en un cultivo medicinal, estamos también pensando en obtener cepas estables. Y en ese sentido, justamente yo diría que el mayor perjuicio de estas plantas para un cultivo medicinal es que es muy difícil sacar esquejes, clonarlas, sacarles patillas. Es súper difícil. Entonces cuando uno está buscando una cepa medicinal y la encuentra, por ejemplo, la encuentro en una automática cultive 5 y una automática me hizo súper bien, sonea un poco. No voy a poder volver a cultivarla porque es muy difícil sacar clones de ahí. Entonces, en ese sentido, partir, como dice Jack, partir con un cultivo de autoflorecientes es bueno porque van a ustedes a tener rápidamente flores de cannabis cosechadas, pero no van a poder, va a ser muy difícil postergar en el, o sea, pero hacerlo de forma proseguir en el mixta tiempo. con la otra planta. Exacto, entonces es una buena cosa mezclar. Sí. Y como no les importa el ciclo del fotoperiodo, da lo mismo donde uno las tenga. En cualquier gabinete, con gabinete de vegetación o de flor. Evidentemente, si yo les doy 16 horas de luz, van a crecer un poco más que si les doy solamente 12. Claro. Bueno, la semilla automática es un sinónimo de autofloreciente, que es un poco lo que estábamos conversando. Y la idea es que se desarrollaron estas plantas que son así como más chiquititas y que, como su nombre dice, florecen automáticamente, no hay que hacer ningún cambio en el fotoperiodo, comienzan a florar. Un poco el sentido de estas plantas es eso, tratar de tener cosechas más rápido, o sea, tener en los 60 días ya una cosecha. En general el problema, como decían los chiquillos, son plantas más pequeñas, tienen menos flores, generalmente son más índicas y no se pueden clonar, es muy difícil reproducirlas. Entonces un poco el punto es que cada planta va a ser necesario consumir una semilla y eso evidentemente en términos de costo aumenta. Ahora, como decía Jack, la gracia es que uno puede utilizar ambas, puede tener algunas regulares y algunas automáticas en el mismo cultivo, y así sabemos que las automáticas van a salir 1 o 2 meses antes, entonces tenemos una cosecha, decimos, más temprana, y después al mes siguiente vamos a tener la cosecha de las regulares.
Y es verdad eso, generalmente estas plantas son menos potentes, por tanto ahí hay que ver si vale la pena o no utilizar automáticas. Ahora, las automáticas generalmente ahora están bien famosas particularmente porque uno cosecha rápidamente, o sea, a los 60 días ya tiene tiene material para hacer medicina, para preparar un aceite o algo. ¿En costo son más baratas? ¿Cómo? En el valor de la semilla, no lo sé, pero yo creo que son más o menos igual, no lo sé. Sí, generalmente son un poquito más caras las automáticas. Sí. Yo en general no. Yo generalmente nunca. Tengo muy pocas veces automáticas. De todo eso sí, Claro, pero en general,